Con el gusto y placer de saludarles, nos da muchísimo gusto en esta transmisión especial de Contrarreloj. Saludarlos y que nos permitan llegar a sus hogares y el favor de su atención. Saludo con muchísimo gusto, como cada programa, a mi entrañable, queridísimo y nunca bien ponderado amigo Darío Mendoza, conocedor de la política mexicana, centroamericana y mundial. Bienvenido, querido Darío. Un gusto, Rolando, un gusto para todos saludarlos en este programa especial que va a ser muy bueno, con buenas notas y ya verán. Pues les traemos una gran sorpresa. La verdad es que nos dimos a la tarea de poder contactar a nuestra queridísima y entrañable amiga, que ya todos y todas ustedes conocen, sobre todo por sus bestsellers. Yo le llamo bestseller a todos sus libros, grandes testimonios de la corrupción imperante, rapaz, vulgar, prosaica de este gobierno y sus secuaces. Como ya lo dije en algún programa, querido Darío, ya no es Alibaba y los 40 ladrones, ahora es López Obrador y sus más de 100 y tantos ladrones. Y me refiero nada más y nada menos que a la autora del Rey del Cash, y que ahora sacó su programa nuevo, es decir, su paquete de investigación nuevo, llamado el libro El Gran Corruptor. Me refiero nada más y nada menos que a mi queridísima amiga y nunca bien ponderada, Elena Chávez. ¿Cómo estás, querida Elenita? Un gusto y placer saludarte y bienvenida a Contrarreloj. Hola, Rolando, qué gusto, Darío, qué gusto estar con ustedes. Oye, muchas gracias por la presentación, caray. ¿Qué les digo? Bueno, hasta me pusieron un poco colorada, pero me da mucho gusto realmente estar con ambos y también, obviamente, con las personas que te siguen, con todos los que te ven, con todos los que están interesados en saber qué está sucediendo en nuestro país. Pues muchas gracias, Elenita. Vamos a presentar, como se merece, a la periodista Elena Chávez González. Ella es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Como dato curioso, Carlos Septién García fue fundador del Partido Acción Nacional. Curiosamente, era periodista y fue el primer director, y duró muchos años en el cargo, de La Nación, el órgano oficial de Acción Nacional, cuando los priistas en aquella época que avasallaban y eran totalitarios, un poco como lo que está pasando el día de hoy con Morena, porque recordemos que López Obrador se formó a esa vieja usanza, esa vieja escuela, por eso copió el modelito corregido y aumentado. Pues él era el director de La Nación y les llamaban los místicos del poder, porque pues no tenían acceso a nada, no había apertura como relativamente hoy la tenemos. Elena Chávez González trabajó como reportera en Excelsior de 1990 a 1994, en Uno más Uno en 1995 y Ovaciones de 1998 al 2000. Se desempeñó como reportera interna en el Senado de la República en 1996 y en la Secretaría de Gobernación en 1997. Y más tarde como servidora pública en el gobierno de la Ciudad de México de 2001 al 2014. Fue diputada constituyente en el 2016, es activista por los derechos de los animales. Esto es y nada menos que la autora del Rey del Cash y El Gran Corruptor. Librazo de verdad. Cuando yo conocí a Elenita, le dije, Elenita, de verdad que te admiro por toda tu valentía, pero además, sobre todo, por tu capacidad de análisis y también porque lograste. En ese tiempo era el Mundial de Fútbol, recordemos el de Qatar. Y bueno, había un álbum de Panini, recordarás, Darío, que se vendía al por mayor. Pues Elenita logró vender más El Rey del Cash que el álbum del Mundial de Fútbol Panini de Qatar. Y me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy, Elenita, y nos honras con tu querida presencia. Es un honor y un gusto, Darío. No, pues un honor que me invites a esta entrevista con Elena, una gran periodista. Yo creo que el libro tiene mucho esa vena de investigación, de rigor periodístico que caracteriza a un buen periodista.
Y eso es una gran noticia, porque para los que nos gusta leer, tener investigación, y además contar con un testimonio de primera, como es el de Elena, que vivió claramente muchos capítulos que le constan, entonces, pues es una maravilla. Así que, bienvenida, Elena, es un gusto que estés aquí entre nosotros, con la familia RIT TV, y pues, ¿qué te puedo decir? Hay que arrancar porque tienes muchas noticias que contarnos del libro. Yo a sus órdenes. Gracias, Elenita. Pues, a ver, Elenita, sabemos perfectamente que el gran corruptor, podemos decir, o así lo concibo yo, que puede ser una continuación muy acertada, muy precisa, de El Rey del Cash, de todas las tropelías, de toda la corrupción imperante que sucede con López Obrador, y que está próximo a salir a la venta El Gran Corruptor, si no es que ya está a la venta, y que agotó en unos cuantos minutos, una vez que se puso a la venta, las ediciones en Amazon y en todo. Y es el eje principal de la corrupción vulgar, que ni disimula, porque mira, el PRI era institucional y cuando menos disimulaban la corrupción. Nos enterábamos de los escándalos de vez en cuando y de las gravedades. También eran muy fuertes y muy sonadas. El orgullo de mi nepotismo con López Portillo, o el Estado soy yo con Luis Echeverría, muy similar a López Obrador, como el rey Sol Luis XIV, el Estado soy yo, el pueblo soy yo. Pero ahora el eje central de tu libro pues es el robo a los adultos mayores, con el programa como estandarte de las personas de la tercera edad que reciben el apoyo, la famosa pensión del bienestar, que fue desarrollado por Andrés Manuel López Obrador y que señala que a pesar de las críticas a los opositores, tú tienes pruebas contundentes de que una de sus operadoras principales ha cometido un pecado social, es decir, un robo en despoblado, al desviar millones de pesos. Y me refiero a Ariadna Montiel, la actual secretaria del Bienestar. Y bueno, aquí desenmascaras y nos sumerges una vez más en las entrañas de un sistema político podrido que parece haberse convertido en la norma, ¿no? Ya no es la excepción como pasaba con los turistas. La norma de este gobierno es la tranza, la componenda. Parece que López Obrador entendió muy bien que el que no tranza no avanza. Elenita, ¿podemos decir que El Gran Corruptor es la historia entretejida y mantenida o la subsecuente edición o continuación, como las series de Netflix, del Rey del Cash? Fíjate, Rolando, que me han preguntado mucho eso, incluso hay algunas personas que me dicen que sí es una saga. Yo les digo que no. Acuérdate que El Rey del Cash fue un testimonio mío. Yo era la fuente, yo era el rostro, el nombre de la persona que vivió en ese momento, pues todo lo que denuncié, ¿no? Hacer un libro con el Rey del Cash 2 no me gustaba. ¿Por qué? Porque tendría que haber sido o haber seguido siendo un testimonio personal. Y no, sí tiene que ver con corrupción, porque bueno, la corrupción, como dices tú, es algo que le gusta mucho al señor presidente, pero aquí salió información de mexicanas y mexicanos que yo les quise dar voz, porque realmente hay muchas víctimas, Rolando, muchas víctimas de este señor. Y cuando ellos me escriben, después de que sale El Rey del Cash, al mes más o menos, que estaba muy fuerte, pues yo empiezo a recibir muchos mensajes de personas que de una u otra manera habían tenido relación, ya sea con él o con su grupo de compacto, que es el que mueve todo, ¿no? Y bueno, pues me encontré muchas sorpresas, Rolando y Darío. Realmente no saben cuánta gente, cuántas personas, hombres, mujeres, me escribieron. O sea, yo veía y dije, nunca voy a terminar de revisar tanto material que me había llegado, que nada más les voy a dar un dato. Cuando yo termino de escribir el libro, pues era un libro de 800 páginas.
Y entonces dije, 800 páginas casi se infartan en la editorial, ¿no? Me dicen, no, es que es muchísimo. Entonces tuvimos que compactar nuevamente y jerarquizar lo que yo consideré que debían saber los mexicanos. Y bueno, es lo que salió en este libro, El Gran Corruptor, que, como les digo, ahora son testimonios de otras personas, de mujeres y hombres que tristemente tenían que haber vivido esta experiencia, ¿no? Pero que también en este momento, que es crucial para el país, porque estamos en año electoral, pues va a servir mucho para que se siga corroborando que el presidente de la República no es ningún hombre honesto, como ha querido mantener esa imagen, porque bueno, él es la mentira reencarnada, ¿no? Entonces, aquí están estos mexicanos que incluso Rolando y Darío, en el libro hay algunos que se atrevieron a decirme, pon mi nombre y apellido, porque yo quiero también contribuir con mi país. Wow. A pesar del riesgo, porque tú sabes que este gobierno es represor, es vengativo, y entonces les encanta también fabricar culpables con gente inocente. Y bueno, pues ahí está. Hay capítulos donde vienen personas con nombre y apellido y son fuentes fidedignas. Y el testimonio de una persona es el más valioso que hay. Entonces, el libro pues trae material interesante. Bien lo dijiste tú al principio, para mí es muy importante que conozcan qué está pasando con adultos mayores, pero también es interesante que conozcan que el pasado del presidente, el libro trae el pasado, el presente y quizá el futuro, ¿eh? Entonces, cuando una persona como Andrés Manuel López Obrador tiene un pasado tan turbulento, tan oscuro, pues tiene que resurgir y tiene que volver a salir. Y entonces, entre ese pasado, bueno, pues aparece Carlos Ahumada nuevamente, aquel personaje que le causó mucho disgusto, ustedes se acuerdan, y bueno, pues que fue el primer vínculo que tuvo de la corrupción, ¿no? De Andrés Manuel con la corrupción, aunque él no lo negó en ese entonces. Ahora yo traigo este capítulo que para mí cuando me escribe este muchacho, una gente cercana a Carlos Ahumada, me cuenta la historia de verdadera, la historia que no se conocía de ellos dos, pues resulta que sí, no solamente se conocían, sino que Carlos asistió al sepelio de Rocío Beltrán, la primera esposa del presidente, fue en su avión particular a acompañarlo, pero además él mismo, esta fuente, este muchacho con el que yo hablé, él mismo le llevaba dinero en efectivo al presidente, bueno, jefe de gobierno en ese entonces, a Palacio de Gobierno, y entraba, así lo narro en el libro, no había filtros para él, porque ya sabían que llevaba dinero que le iban a entregar. Y bueno, también hablo de los personajes que no se conocían, porque nada más se sabe que fue Bejarano, que fue Imaz y que fue Ponce, ¿no? Y bueno, Imaz acompañado de la hoy candidata de Morena a la presidencia de la República, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, bueno, pues hay otros personajes que también pasaron por las oficinas de Carlos Ahumada y que seguramente deben tener su video. Y esos videos, pues, es el seguro de vida de Carlos Ahumada, porque lo querían extraditar para aquí meterlo a la cárcel. ¿Quiénes están? Yo les voy a decir dos nombres porque son importantísimos, porque están vigentes y porque, igual que el presidente, se dan aires de honestidad que no les queda. Bueno, el primero es Martí Batres, que es el actual jefe de gobierno. Él también recibió dinero de Carlos Ahumada y la candidata de Morena también a gobernar esta Ciudad de México, Clara Brugada. Entonces, ¿cuál honestidad? O sea,
Y mira que yo les he dicho, a partir del libro, de que salió El Gran Corruptor, el 2 de noviembre, que fue un día difícil porque es el día festivo de los santos difuntos, ¿no? El libro en ese momento, o sea, olvídate, yo de verdad digo que los mexicanos son muy generosos porque empezó a venderse incluso sin tener la portada del libro. Y bueno, pues yo sí les dije, a ver, Clara Brugada y Martí Batres, díganle a los mexicanos si es verdad o es mentira que ustedes fueron con Carlos Ahumada. No han dicho nada. Y el que calla otorga, ustedes lo saben. No dijeron nada, calladitos. Están calladitos. Ahora, como dice el presidente, están como momias, ¿no? Entonces, pues porque sí, porque no tienen, ¿cómo van a negarlo cuando puede ser que surja el video y que los vaya, los pues, ponga en evidencia, ¿no? Los exhiba recibiendo el dinero de Carlos Ahumada. Bueno, eso fue el primero que me encontré. Y luego también me encontré a personas que fueron adolescentes cuando el presidente era un adolescente de 14 años en Tabasco y en aquel momento trágico de la muerte de su hermano, ¿no? Entonces, me platican, yo en el libro hago una radiografía de la personalidad del presidente. ¿Por qué es así? ¿Por qué es un hombre tan violento, tan agresivo, tan rencoroso, no? Entonces, pues la respuesta está ahí, la respuesta está en el libro y quiero decirles que todas estas personas que yo entrevisté, por ejemplo, hablar del rigor periodístico, que es bien importante, ¿no? Porque aquella vez me reclamaban que era mentira y que el rigor periodístico, y bueno, era mi testimonio, imagínense, o sea, yo salir a decir, oye, esto está pasando, arriesgando mi libertad y mi vida, y no les parecía poco, o sea, querían rigor periodístico, pues qué más que la persona que lo vivió. Claro. Aquí en el caso, por ejemplo, de Carlos Ahumada, ¿cómo pude verificar que este muchacho me estaba hablando con la verdad, puesto que Carlos está en Argentina? Y todos los documentos que había, cuando se hizo el escándalo, pues los quemaron. Entonces, lo que hice fue entrevistar 3 veces a esta persona en diferentes momentos, en diferentes horarios, para ver si se contradecía, si decía... La consistencia, ¿no?, del testimonio. Claro, Darío, la consistencia. Pues déjame decirte que nunca se contradijo en un dato que me dio, al contrario. Siempre sostuvo todo, y yo, después de tener la versión de este muchacho, me fui a buscar a personajes políticos que estuvieron en aquellos tiempos y les enseñé, les dije, o sea, yo traigo este material, quiero que me digan si es cierto lo que me están contando, y alguien me dijo, es cierto, encuéralos, así me dijo. Entonces, bueno, pues ahí está ese capítulo que ha sido así como que explosivo entre las personas que ya leyeron el libro. Bueno, pues claro que el que resurja Carlos Ahumada, imagínate lo incómodo que es para el presidente cuando ha querido desaparecerlo y de su vida. Bueno, no, pues te digo, el pasado oscuro siempre va a tener que resurgir por esas... Siempre te alcanza lo que hayas hecho en el pasado, no se puede estar ocultando, con pañuelos blancos. Cada que puede habla de la corrupción y los corruptos, pero aquí hay alguien que tiene hasta videos y que han pretendido mejor callar, ¿no? Ante eso, ante estas evidencias. Esto está que arde, no se vayan, vamos a un breve corte y volvemos. Darío, tus preguntas. Ahora sí, querido Darío, pues a Elenita, que prácticamente pues ya nos dijo un montón de cosas, ya me dio material. Ya. Empezamos con todo. Fotografía del libro, ahora que te vea, primero Dios. Tengo el honor de tener fotografía del Rey del Cash aquí atrás, por Elenita Chávez González, mi querida amiga. Darío, mira, hay muchos temas, mira, ahí está El Gran Corruptor. Miren cómo los están viendo, La portada y la mirada, ¿no?
pues vean nada más la mirada que les está echando, así que ustedes saben, ¿no? No, bueno, en esa foto está no enojado lo que le sigue, ¿eh? Sí, no, olvídate. Bueno, es que esta es la verdadera personalidad. Tú decías del pasado de adolescentes, el tema de, ¿tú por qué atribuyes a este tema de esta deseo de venganza, de este enojo, de esta amargura, de este resentimiento que nos receta cada mañana para dividir a los mexicanos? ¿Qué exploraste ahí en ese pasado? Bueno, de acuerdo a la información que me dieron estas personas que compartieron con él su adolescencia, me dicen que ya desde chico él le gustaba mucho manejar el miedo para controlar a las personas, wow, a los amigos. Entonces, incluso, fíjate, le gustaba que le llamaran general. Entonces, todo el mundo, cuando se refería a él, teniendo 14 años, tenían que decirle mi general, porque si no, pues, se enojaba y usaba, te digo, usaba todos los recursos para generarles miedo y así, pues, fue creciendo. Es un capítulo interesante porque tiene que ver mucho también con la educación y la protección que le dio la mamá. Entonces, la mamá, les voy a contar algo, fíjense que en estas pláticas que tuve con todas estas personas, que incluso no fue a través de teléfono o por Zoom, los fui a ver a algunos lugares, salí de la Ciudad de México para ir, ¿no? Entonces, pues cuando a la mamá le preguntaban que dónde había nacido su hijo, el hoy presidente, y ella decía que había nacido en Belén. Así que imagínense nada más, ¿no? Y luego me encuentro ahora con una amiga periodista renombrada y me platica que ella lo entrevistó cuando tomó los pozos petroleros y entonces al final de la entrevista la detuvo y le dijo que él era la reencarnación de Gandhi. Wow. O sea que imagínense. Entonces, más bien de Mussolini y Hitler. O sea, lo que tiene en la cabeza tiene este ego superlativo que cuando no le salen las cosas, por eso el enojo, la rabieta y el miedo, ¿no? El sembrar miedo a su alrededor, me imagino. Así es. Bueno, yo creo que trae muchos problemas emocionales el presidente, ¿no? Desde aquella adolescencia, desde el momento en que sucedió la muerte de su hermano, bueno, pues viene... Que él lo mató, Elenita, él lo mató en la tienda de Novedades Andrés. Yo ya investigué todo esto y lo mató. Ah, bueno, pues fíjate. Tan es así que en el MP dijo que, bueno, hubo 3 versiones, pero una de ellas, cuando salió de la tienda, los testigos de Novedades Andrés de su padre, en el mero centro de Tabasco, enfrente del mercado, dijo, yo lo maté, y se hizo una revuelta, que inclusive Manuel Obrador, su madre, tuvo que interceder ante el gobernador de la época, se me fue el nombre, para que ya lo dejaran en paz. Pasaron 8 meses, un empresario que conocía a Manuela, lo escondió en su rancho, y ese empresario, cuando tomó los pozos petroleros y perdió la candidatura en Tabasco, fue el primero en invadir, a pesar de que vivió 8 meses en ese rancho, Elenita, y el empresario, pues lo invadió, y el gobernador desapareció el expediente y dijo, bueno, ya, no pasa mayores. Pero claro que lo mató, y ese es, aparte que le pegó a un amigo con una pelota de béisbol y lo dejó parapléjico, por eso la familia huyó a Veracruz. Y de niño, a los 14 años, lo conocían como el pequeño americano. No sé si sabías ese dato, pero bueno. O sea, ha tenido muchos nombres, muchos adjetivos, muchas, ¿cómo les dicen? Cuando apodos, muchas cosas de estas, ¿no? Aquí la cuestión es que yo creo que sí trae muchos problemas emocionales que pues no sé, yo creo que ha de cargar con su conciencia, si es que la tiene, yo lo dudo, porque en otro capítulo que se llama Mefistófeles Tabasqueño, es un demonio, y entonces ahí en ese yo les narro lo que fue un ritual que le hizo Hugo Eric Flores, que era el dueño del Peso, todavía quiere ser creo que todavía lo maneja el partido, y entonces en ese ritual
le ponen ellos las manos en la cabeza y según lo bendicen y lo bautizan y no sé cuántas cosas más, y el señor entra en trance. Y entonces en ese momento le dicen que todo lo que suceda en su gobierno, así sean los muertos que haya y que se den, es por designio de Dios, y porque además Él es el ungido, y entonces todo lo que pase y todo lo que haga en este país le va a ser perdonado por Dios. Así que imagínense en manos de quién estamos, caray. Sí, vive en una realidad diferente a la realidad de todos los mexicanos, ¿no? Es decir, con estas esoterias que nos platicas en tu libro, pues seguramente tiene una carga ahí que muy peligrosa para alguien que toma decisiones todos los días, ¿no? ¿Sabes qué, Darío? Elenita, también yo sé que profesa una serie de cuestiones raras, que hizo un ritual muy complicado cuando le entregaron el bastón de mando, y fue un ritual que se dice y se comenta que, bueno, alguna vez lo leí, que era un ritual satánico, que él profesa una admiración hacia esa doctrina, digamos, a esa, pues como es él, ¿no? Por eso es tan perverso, tan malvado. Unos dicen y hablan que es masón, tengo amigos masones, los cuales los respeto, pero hay mucha secrecía en la masonería, ¿no? Entonces yo la verdad es que no sé si sea masón o no lo sea. Lo cierto es que está desquiciado, Lenita. Pues Rolando, que yo creo que él va hacia donde le conviene ir, ¿no? Entonces no podemos hablar de que profese tal religión porque, como te digo, él se acomoda a lo que le conviene. Si es con evangélicos, si es con masones, con masones. Si tiene que usar al Papa para su discurso de esta mañana, lo usa. Claro. Entonces va a cada público y le dice lo que quieren escuchar, y luego al final los traiciona a todos. Bueno, entiendo que en tu libro, este último, tienes un capítulo, por ejemplo, de la santería, que algo también ocurrió, ¿no? En este que te estoy mencionando, Darío, de Mefistófeles Tabasqueño, viene a la par ese ritual que le hizo Flores con una cuestión de santería, efectivamente. Ahí viene. Ojalá todos ustedes que nos están viendo, pues qué mejor que se enteren leyendo el libro y que vean qué hay ahí, qué es lo que las personas me narraron, me contaron, y que pues se formen su propio criterio, porque yo les platico, pero no hay como agarrar el libro y leerlo y después decir, ¿sabes qué? O sí o no, porque bueno, ya sabemos que hay mucha gente que defiende al señor presidente, y en una democracia está bien, o sea, todos tenemos derecho, ¿no? Pero también los que consideran que el presidente es verdaderamente peligroso para este país, pues también tienen derecho a tener la información y decidir, porque hay muchos indecisos. Entonces, bueno, este libro que yo les estoy presentando trae muchas de estas cosas, pero el libro pesa en corrupción, o sea, todo es corrupción, y la corrupción no solamente es dinero, la corrupción tiene que ver con la negligencia, tiene que ver con la omisión, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Acapulco, lo de no avisarles a los acapulqueños que iba a haber un huracán, eso también es corrupción. Sí, claro. ¿No? Entonces, el presidente está rodeado de corrupción, o sea, él es el principal corrupto de este país. Por eso es que todos los que están a su alrededor también lo son. Acuérdense que él dijo cuando entró a gobernar este país que si el presidente era honesto, todos los demás iban a ser honestos. ¿Y qué pasó? Pues la corrupción se les desborda por todos lados. Entonces, pues si el presidente es corrupto, pues los demás también tienen permiso de ser corruptos, porque no solamente ellos ganan y ellos se quedan con dinero público, sino que pues, van y le dan al presidente su mochada, la verdad. Lo que pasa es, Elenita, yo sostengo una teoría, lo que está pasando ahora con el agua en la Ciudad de México y lo que pasó en Acapulco, y obviamente la pandemia, que se atrevió a decir que como anillo al dedo,
Yo tengo la teoría de que todos estos escenarios son favorables para él. ¿Por qué? Porque fomenta la pobreza, porque el desastre vuelve a la gente pobre. Lo que pasó en Acapulco, a todos los estratos sociales los vuelve pobres, porque no hay drenaje, no hay agua, no hay servicios básicos. Están en la... Hubo más muertos de los que dijeron. Ahora con el agua en la Ciudad de México, que está cortando el suministro, que se pudo haber evitado, que había que invertirle a las fugas, como lo dijo Luege, el 30% de fugas en la Ciudad de México, no lo hacen, porque eso es un escenario favorable para él, Elenita, porque Claro. busca a toda costa, entre más pobres, más control, hombre. Por eso ataca a la clase media. Por supuesto, Rolando, acabas de decir una verdad absoluta. Lo que el presidente necesita para sostenerse es tener pobres, ¿no? Y es pobres e ignorantes, porque esa es la única manera de controlar a un pueblo, que sean personas con una ignorancia total, y es lo que están haciendo. Es bastante peligroso. A ver, a mí me dicen que ahorita, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum ya haciendo campaña para ser la presidenta de este país, yo les digo que no es a Claudia a la que se tiene que combatir, o sea, no es a la que se tiene que, porque ella es un títere del presidente, ya lo vimos. El que sigue manejando todo es él, y mientras él tenga el poder y la fuerza y tenga los recursos y tenga el dinero, la estructura, él no se va a ir de este país. O sea, eso de que ya le voy a dejar de herencia a esta señora que maneje que haga los trenes, las carreteras, no es cierto. O sea, Claudia le significa su maximato. El señor está tan obsesionado y ama tanto el poder, porque lo ama, y ama tanto el dinero, que difícilmente se va a ir, O sea, aquí tenemos que estar bien firmes en esto, de que a quien tenemos que combatir es a él, al presidente López Obrador. Entonces, bueno, pues yo con el libro, yo les estoy dando argumentos a los mexicanos, a los legisladores, incluso a la propia candidata de oposición, que es Xóchitl Gálvez, le estoy dando argumentos para que hagan su campaña. ¿Por qué? Porque hay material muy bueno que deben explotar, y sobre todo, ahora que lo comentabas tú al principio, Rolando, creo que un tema fundamental que tiene que ver con los adultos mayores, porque es el programa social más importante de este país, es el programa que le ha dado a él autoridad moral, como siempre dice, ¿no? Claro. Es el programa con más presupuesto. Entonces, entre más presupuesto haya, más dinero se desvía, más dinero se roba. Y ahí, si me permites entrar a este tema. Vamos a un corte rapidísimo, Elenita. No se vayan, esto está color de hormiga. De verdad, ahorita nos va a platicar Elenita Chávez, acá, la parte de los adultos mayores con Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar. Es una parte fundamental, cómo están robando dinero. Vamos a un corte rapidísimo. Pues ya regresamos a esto, fue por agua, Elenita, ahorita viene. No. Fui a aprender Platícanos, Elenita, fue por su acordeón. Platícanos la parte de esta mujer, de la gran corruptora, Ariadna Montiel Reyes, que ella fue titular de RTP, de la red de transporte de pasajeros, y dicen que robó a manos llenas, que era la caja chica del gobierno, como lo ha sido el metro, creo que también abordas un tema del metro. Platícanos, Elenita. Este libro, no, el metro no, fíjate que no, en este libro no, pero de Ariadna sí, porque, a ver, Ariadna Montiel, fíjate que hay un dato muy interesante sobre ella, que está en el libro y está en el capítulo de adultos mayores, que tiene que ver que cuando ella era estudiante de arquitectura, junto con Carlos, un personaje muy cercano a ella que también está en Bienestar, ¿qué crees? Que un día trataron de
echarle solvente a un hombre porque ellos pensaban que ese hombre era un espía del CISEN y le iban a prender fuego. Entonces, imagínate la que está trabajando las tarjetas de adultos mayores, que debe ser sensible ante esto, bueno, pues tiene instintos homicidas, ¿no? Entonces, si no llega en ese momento Raúl Flores, que era quien estaba en seguridad ciudadana, y le informan que los que querían prenderle fuego a este hombre, lo hubieran matado, lo hubieran quemado vivo. Esa es Ariana Montiel. Entonces, el dinero que Ariana tiene, no, olvídate, o sea, ya es para muchas generaciones de ella. Ganó en aquel tiempo en RTP, pero ahorita maneja el presupuesto más grande, Rolando. Imagínate, nada más son billones los de pesos para los adultos mayores. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí me buscan trabajadores de bienestar y me dicen, oye, Elena, fíjate que los vi en un Starbucks, hasta les voy a decir dónde, y me dicen, están desviando dinero de bienestar de los adultos mayores a través de inflar el padrón. Ay, ¿cómo? Entonces me enseñan una hoja que nada más era el padrón de la Ciudad de México y la cantidad, ¿no? El número de beneficiarios y la cantidad que se daba a la Ciudad de México. Pues yo me fui con esa hojita y dije, bueno, no le encontraba ni pies ni cabeza. Dije, ¿qué es esto? O sea, pero dije, no, aquí hay algo, ¿no? Ellos me decían que el dinero se iba a una partida secreta que cuando llegó López Obrador mandó una iniciativa de ley para terminar con las partidas secretas, pero tú sabes que son puras mentiras y siguen existiendo. Y pues entonces veo la hoja, veo qué está pasando y lo que hice fue estar viendo, me metí a ver entidad por entidad cómo estaban los padrones, ¿no? Y cómo estaba el presupuesto. Y bueno, pues dije, no, sí, está rarísimo esto, tengo que llegar al fondo. Bueno, pues a través del INAI, que en ese entonces todavía funcionaba, yo pedí que me mandaran la información que tenía que ver con el PUB, que es el Programa Único de Beneficiarios. Entonces, checo cifras, veo luego el informe de la Secretaría de Bienestar. Estoy hablando del primer semestre de 2022, primer semestre de 2022. Veo el informe de ella y luego veo el informe de López Obrador que da La Nación y, oh, caray, sorpresa, pues que los números nada más no cuadraban. O sea, y dije, esto, o sea... Pecan, pero no cuadran como los contadores. No, porque te voy a decir una cosa, Rolando y Darío. En 2022 estábamos en pandemia. Y entonces ya, ¿cuántos adultos mayores murieron por la pandemia? Claro, sí. Ah, bueno, pues... Había hay un sobredato de muerte en ese momento. Claro, pero para ellos no. Entonces, en ese momento, fíjate, estaban diciendo que, ¿qué hago yo? Cuando veo todo esto dije, ah, caray, o sea, pues sí está raro, los números no cuadran, hay un sobrante o un desvío, como ustedes le quieran llamar, de casi 42 mil millones de pesos en 6 meses, o sea, 13 Galmex en 6 meses, imagínense nada más, de los adultos mayores. Y entonces, pues me fui al INEGI porque yo tenía que comprobar qué estaba pasando, ¿no? Y entonces, pues el INEGI, cuando veo yo la pirámide poblacional, pues me doy cuenta que no existían los adultos que Ariana Montiel y el presidente estaban informando a La Nación. O sea, ellos decían, por decirte, que había 11 millones de personas y el INEGI dice, no, espérame, hay 10 millones. Entonces, ¿ese millón dónde está? Pues le estuvieron dando a muertos. Esto quiere decir que todos los ricos de este país, todos los ricos, desde de Slim a todos ellos, todos tienen la tarjeta, o sea, todos fueron a pedir la tarjeta de adultos mayores, lo cual es mentira, porque hay personas que de la clase media que ni siquiera han ido a pedir esa tarjeta. Y quiere decir también que todos los pobres de este país también la tienen.
Y entonces, pues ahí ya queda claro que, pues que el padrón en 2021 estaba, hagan de cuenta así. Y cuando llega Ariadna Montiel, que la nombran ya secretaria de Bienestar, porque primero fue subsecretaria, el padrón se eleva. Pues sí, porque había 1 millón de personas que no existían en ese entonces. Y que sigue, además que sigue ahora. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ahí están las pruebas en el libro, por eso es que no han dicho nada, Rolando, o sea, están callados, es un silencio total. Así. Es una bomba, es una hecatombe, Elenita, tu libro. Es una injusticia, Rolando. Yo le llamo el robo financiero e inmoral de este personaje, de este señor, porque les está robando a los más vulnerables, a los ancianos, a quienes hay sectores de ancianos que son dependientes, que ya ni siquiera se pueden mover. Entonces, oye, con 4,800 pesos que les da, pero aquí aclaro algo, que les da de nuestros impuestos, de los tuyos, de los de Darío, de mucha gente que nos está viendo, no es dinero del presidente, es dinero de nosotros, que eso quede bien claro, porque la gente después dice, es que el presidente nos da, no nos da, no es de él. Él no ha dado un peso, nunca ha regalado ni ha donado un peso para nadie. Al contrario, te digo, su idea y su promesa fue de combatir la corrupción. En vez de combatirla, le gustó tanto que la hizo suya, ¿no? Entonces, pues ahí está el caso de los abuelos. Y todavía yo me di a la tarea de ese semestre, dan su informe y el otro semestre está perdido. O sea, nada más dieron los datos de un semestre. Nada más. Y entonces, antes de que yo terminara de entregar el libro, todavía tuve oportunidad de checar el primer bimestre de 2023, que es febrero-marzo, y ya habían desviado más de 7,000 millones de pesos. Ahora checo el informe del presidente de 2022, el informe ya que da ante la Nación de 2022 al 2023, okay. Y resulta que hay 1,300,000 personas que no existen y están. ¿Qué significa esto? Que ellos mensualmente están registrando entre 90 y 100,000 personas mensuales. Imagínense lo grave que es esto, de verdad. Entonces, nos está robando a todos, porque somos quienes pagamos impuestos, pero está abusando de estas personas que les da una limosna, es un paliativo para tenerlos electoralmente amarrados. Cautivos a su favor. Y además también con la amenaza constante, con el miedo que yo les decía que le gusta manejar, de que si no me apoyas, ya no te voy a dar esa tarjeta, ya no te van a dar ese dinero. Entonces, los ancianos, las personas adultas mayores, pues por eso siempre van a los mítines, los llevan, los utilizan, porque tienen ese temor. Y entonces yo les digo a todos ustedes, si hay personas adultas que nos están viendo y si no hay, y hay hijos, nietos, que les digan a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitas, que no les van a quitar la tarjeta. Eso ya es un derecho que está en la Constitución, pero lo que sí se tiene que hacer es que la Auditoría Superior de la Federación investigue y que se transparente el padrón y que ese dinero que ya se desvió, que se los regresen. O sea, estamos hablando de 42,000 o 45,000, Elenita. No, son 41,000, a ver, aquí tengo casi 42,000, ¿no? 42,000 millones de pesos. Imagínate, es un dineral. Te digo, 13 Galmex, ahí... Ya está multimillonaria la Ariadna Montiel, ¿no? Era su madrina, tú de ella, de Ariadna Montiel. Mi ahijada, qué horror. Oye, sí, no, pero
Mira, 41,706,768,050 pesos fue el desvío en esos 6 meses. Pero te digo, se siguen, o sea, no han parado. Ellos No, cada En época 6 electoral, meses. y en época electoral, pues menos van a parar, ¿no? Bueno, mira, si ustedes me preguntan, oye, ¿qué hicieron con ese dinero? Porque no es Ariana se los robó, no. A Sí. ver, el presidente controla todo. Él sabe perfecta, a él no se le va nada. ¿Qué dijo también? Que todos los negocios que se hacían en este país, el presidente estaba enterado, ¿sí o no dijo así? El visto bueno, sí. Claro. Lleven el visto Y entonces, bueno. si en gobierno del Distrito Federal él repartía y controlaba lo que se daba en ese entonces a los medios de información por publicidad, ¿tú crees que le va a dejar a Ariana Montiel el libre albedrío de manejar miles de millones de pesos? Claro que no. O sea, pues la cabeza es, por eso les digo, la cabeza de este país, que es el presidente, es el mayor corrupto y los demás son sus corruptos menores, pero bueno, todos se van a ir multimillonarios. El dinero que tienen, o sea, para generaciones, y dinero público, porque es de nosotros, Rolando, Darío, todos los que nos están viendo. Entonces, no es, yo digo, ahorita a lo mejor hay muchos personas que defienden al presidente y que nos están diciendo groserías y todo eso. Yo les diría que, o sea, insultarnos, amenazarnos, eso no cambia las cosas. Yo creo que lo más importante es que entre todos no es atacar al presidente por atacarlo. Estamos dando datos certeros, verdaderos, fidedignos de que hay corrupción y de que tiene que acabarse. O sea, el señor ganó porque su palabra en los debates era corrupción, corrupción, corrupción. ¿Se acuerdan? No decía otra cosa que corrupción. Pero vean, la hizo suya. Entonces, ahora estamos peor que antes. Definitivo, Elenita. Entonces, es un robo en despoblado. Vamos, un corte, no se vayan. Esto está que arde, está cachetona. Esto está, pero color de hormiga. Nos va a platicar Elenita ahorita después del corte. SEP, la maestra corrupta, es decir, lo que están robando en la SEP. El crimen organizado y los nexos. Beatriz, la primera no dama, y los hijos. Vamos a un corte y volvemos. Pues ya volvemos, Elenita. Darío, no sé si te quieras preguntar de estos temas que nos va a comentar Elenita. No, la verdad es que las revelaciones que está haciendo son muy explosivas. Hay que leer el libro, obviamente. Invitamos a todos a comprarlo. Y comprarlo. Hay que comprarlo, hay que apoyar esta causa porque la verdad el valor, la firmeza ciudadana, la solidaridad con la sociedad mexicana, porque al final es cuidar el dinero de todos, ¿no? Y eso creo que es un llamado a la conciencia. Hay que tener claro que el gobierno no genera dinero. Lo único que hace el gobierno es repartir el pastel que todos los mexicanos, todos los trabajadores generan. Eso es muy fácil. El tema es cómo lo hacemos, más pasteles para que alcance para todos, ¿no? Entonces, a los adultos mayores que no lo vean ni como un soborno ni como una amenaza, sino es algo que les pertenece por ley, y es algo que le dan todos los que trabajan en este país, es algo que se los están dando, y eso Elena lo explica muy bien en su libro. Y bueno, más bien, Elena, pues nos has sorprendido, nos tienes impactados con estas revelaciones. ¿Qué más podemos explorar en ese libro que pueda animar al público? Pues mira, Darío, nada más así probaditas para que lo vayan y lo adquieran. Es que es importante que se informen. O sea, eso es, somos un país de pocos lectores, de verdad. Y entonces, como yo decía al principio, la ignorancia es lo que se aprovechan los gobernantes para tener al pueblo, pues aquí electoralmente agarrado, ¿no? Y tener el control, y eso no se vale. Tenemos que salir de esa ignorancia y solamente la vamos a lograr leyendo. Eso es importantísimo.
Si no quieren leer mi libro, pues no hay problema, pero digo, es importante que se informen. Pueden, pero la lectura es fundamental. Y bueno, en el libro, El Gran Corruptor, vienen algunos otros capítulos que son muy interesantes. Yo creo que el libro en sí, todo es interesante. Comentabas tú algo de la SEP, efectivamente ahí viene un capítulo que tiene que ver con Azucena Pimentel, que es la directora general de Aprendemex, que tiene que ver con todos estos videos, todo esto que tiene que ver con escuela a distancia, la telesecundaria, todas esas cosas que se hacían. Bueno, yo nada más te voy a decir una cosa, Rolando y Darío. Hace poco, ustedes lo vieron, Ana Gabriela Guevara, cuando sucedió lo del huracán, fue y le dijo al presidente, tome el dinero de los atletas. ¿No dijo así? Tome el dinero de los atletas, sin considerarlos a ellos, sin pedirles la opinión, sin decirles, oye, espérame, si a los atletas les va mal, no los apoyan. Y todavía esta señora va y les regala el dinero al presidente, que no es suyo, sino de los atletas. Eso es lo que está pasando, que en esas dependencias, por ejemplo, en la que controla a esta mujer, a Azucena Pimentel, pues resulta que siempre contrató a la misma empresa, Manatí, que no produce videos, que no hace nada, porque los que lo producen son los propios trabajadores de la dirección general, pero a la empresa hay una simulación, le pagan por el material didáctico y resulta que ya que lo tienen, la empresa les regresa el dinero y la empresa nada más se queda con la comisión. Y entonces todo ese dinero se lo van y se lo entregan al presidente. Lo mismo hace Adriana Castillo, que está en la Dirección General de Conservaduría del Palacio Nacional. Wow. Que no sabes, corrió a todos los curadores, porque ahí pues es muy importante porque está el Museo Diego Rivera, el mural de Diego Rivera en las escalinatas, donde da el presidente la conferencia, que es el Salón Tesorerías, pues los pisos son italianos, entonces tiene que haber un mantenimiento constante. Hay obras de arte, todo esto. Bueno, llegó ella y corrió a todos los curadores que son expertos, porque ella metió a quien le cuidaba a su niña, a una que vendía inmuebles, o sea, hizo de esa área una oficina de poner gente de Laura Nieto, que es la secretaria de Beatriz, o sea, se repartieron el área para sus ayudantes, para los que le hacían el quehacer, así está. Entonces imagínate, una persona que vendía casas, ahora resulta que es la encargada de llevar a personajes, bueno, a diplomáticos que vienen aquí a ver las obras. Ella es la guía, no tienen experiencia porque corrieron a los curadores, porque además les exigía que tenían que tener la ideología del presidente. No, tremendo, tremendo. Y igual fusionó el área y la mitad es para el presidente y la mitad la ocupan para hacer, pues porque no hacen nada, ahí van a leer la nota. Entonces viene eso, viene el caso de Carmen Lira, también, que tiene que ver con Notimex, pues Notimex y Limer. La de la jornada, Carmen Lira, su comadre. La comadre ya la hizo multimillonaria, porque esa es la que más dinero le ha dado. Por eso le dieron al bodoque del bienestar a José Ramón López Beltrán la casa a nombre del asistente de Carmen Lira, allí en Coyoacán. Una casa de 20 millones de pesos o más ahí en Coyoacán. Bueno, es que 20 millones de pesos para ella ya no es nada, pero claro. ¿Qué sucede aquí? Que el presidente, llegando, le da como cuota de poder Notimex, y durante ese tiempo pues dejó sin trabajo a muchísimos compañeros periodistas. ¿Y sabes qué hacía con ese presupuesto? Lo ocupaba para pagar los bots
para estarnos pegando a quienes somos críticos al sistema, ¿no? Una parte y la otra parte, bueno, pues era para venganzas, porque además lo ocupaba para vengarse del papá de la secretaria de Gobernación, porque le caía mal. Lean ese capítulo, es buenísimo también, ¿no? Entonces, o sea, sus camisas pardas digitales para golpear a los opositores. Así es, a los opositores, pero... entonces las granjas de votos son ciertas, Elenita, ahí nos estás dando la razón. Por supuesto, claro que son ciertas, y las, digo, sí, imagínate ahorita cómo están, con año electoral. Entonces, ¿qué pasa? Oye, que ya se arregló la huelga de Notimex. Pues no, o sea, sí, les van a dar un cheque a los compañeros en diciembre. ¿Cuánto tiempo creen que ustedes les dure ese cheque que les van a dar? Aquí lo importante es que cerraron una fuente de trabajo. O sea, exacto. No se puede sustituir Notimex con la mañanera. Sí, un medio del Estado, además, hay que decirlo. Además del Estado, pero acuérdate que el señor dice que es el Estado, ¿no? El Estado soy yo, y yo soy el que doy las noticias, y entonces cierro Notimex y cierra una importantísima fuente de trabajo para los compañeros. Y bueno, traigo ahí también un capítulo que tiene que ver con Sergio Carmona, ustedes lo recordarán, el rey del huachicol. El huachicolero que fue asesinado en San Pedro Garza. Yo lo denuncié, que dio millones de dólares a Mario Delgado y a los candidatos a gobernadores en el 2021, bueno, Américo Villarreal. Déjame contarte lo que me sucedió en ese caso. Llega a mi correo, me llega anónimamente una lámina donde se ve la ruta de dinero que les dio Carmona a varios personajes, algunos de los que tú estás mencionando, Américo Villarreal, su hijo, algunos diputados, Erasmo González, que es diputado federal, y cuando yo veo eso digo, wow, o sea, ¿qué onda? Pues 2 días después de recibir esa lámina, me busca gente cercana a Carmona. Y entonces, yo cuando digo, yo no me meto, la verdad es que yo no escribo de narco, porque pues ya tengo bastante con tener al presidente encima como para meterme con el narco, ¿no? Y entonces me explican que querían verme, que me habían mandado esa lámina para que vieran cómo se había entregado tanto dinero a los morenistas y por qué Sergio Carmona sabía que lo iban a asesinar. Él sabía que lo iban a traicionar y entonces preparó todo para, o sea, me van a matar, pero aquí está. O sea, les voy a dejar a quién entregué dinero, cómo se dio, cómo está la ruta, a dónde se fue. Y entonces, pues sí, o sea, yo metí la lámina, pero fuera de eso, tengo las bitácoras de vuelo de Mario Delgado con Erasmo González, en el avión que usaba Carmona. Y entonces, esas pruebas no las metí, las tengo aquí yo aparte, que en su momento todo eso lo voy a mostrar, todas las pruebas que tengo, porque todo tengo pruebas, todo. Eso está genial, porque el primer libro fuiste muy criticada de que no, es un testimonio, no hay pruebas. Carajo. Pues es el más valioso, pues, a ver, claro. La fuente soy yo. Exacto. Claro. Y los juicios más importantes en el mundo se han dado con testimonios de testigos. Exacto. ¿No? Entonces, justamente los testimonios personales del que vivió el caso son los más valiosos. Si no, no existiría el Evangelio según Mateo, Lucas, Juan. O sea, es un testimonio directo de los que vieron eso, ¿no? Bueno, qué ejemplo tan maravilloso diste, Darío, porque yo amo profundamente a Jesús y verdaderamente, como dices tú, ahí están los evangelios de ellos, que fueron testigos del paso, del caminar de Jesús. Entonces no pueden decir que un testimonio de una persona que no valga. Es el más importante que hay. Y además corriendo riesgos, o sea, todavía el valor adicional es tu testimonio corriendo los riesgos ante un régimen autoritario que ya vimos que bueno, tú sabes mejor que nada lo que está pasando, pero síguenos contando porque nos tienes en... Ajá, y entonces, bueno, pues ya me llegan, cuando me platican que este señor sabía que lo iban a traicionar y pues, sí me interesó el tema porque es fuerte. Dije, caray, sí, yo sabía de la existencia de
de este personaje, pero ya en el capítulo que yo meto en el libro, que se llama Huachicol y un asesinato, algo así, también involucran al general Audomaro Martínez. ¿Quién es él? Pues el de la Guardia Nacional, ¿no? El titular del CISEN, el que nos Sí. espía. Ah, perdón, el del CISEN, sí, que ya lo desapareció, ya le nombran de otra. Sí, pero no es cierto, pues nos espían a todos, ¿no? Y Claro. resulta que él, de acuerdo a la información que tengo yo y que está en el libro, él le daba protección a Carmona. Pero aparte sale Ricardo Peralta, que ustedes saben que es un personaje muy controvertido, ¿no? Y que llevó a los Carmona a controlar las aduanas, donde pasa mucho dinero y muchas cosas, ¿no? Entonces es un capítulo muy fuerte que también, como les digo, pues involucra al propio presidente nacional de Morena, que es Mario Delgado. Imagínense cuánto dinero tiene Mario Delgado del narco. Nada más con eso les digo. Entonces, bueno, este es otro capítulo que está ahí. Y uno que fue muy, muy comentado cuando fui con Ciro fue el de Andrés López Beltrán, ¿no? Porque ahí se trató de una extorsión que él hizo a un empresario que es operador del Verde, un señor Gerardo Pasquel, por cierto, muy jóvenes para ser así tan corruptos, ¿no? Entonces, obviamente... De tal palo, tal astilla, Elenita, pues... Pues sí, pero es a lo que voy, Rolando. Cuando se trata de cash, de efectivo, pues no hay forma de rastrearlo. Entonces, ¿qué está haciendo Andrés López Beltrán? Pues seguir el ejemplo del papá, ¿no? Y entonces, pues todo lo que él pide, lo pide en efectivo. Y a este señor, mi fuente me cuenta que cuando el presidente, un 22 de mayo, saca en la mañanera la portada del periódico Reforma y les dice, oye, pues estos personajes que estaban ligados también a Cabeza de Vaca, porque venían todos, bueno, estos personajes, dice el FBI, que están siendo investigados por lavado de dinero. Pues resulta que después de que el presidente habla y los acusa y todas esas cosas, este hombre, Gerardo Pasquel, recibe una llamada de Andrés López Beltrán, donde le dice que para que ya su papá no lo mencione en las mañaneras, le pide 10 millones de pesos en efectivo. Wow. Y hasta llora el hombre del coraje, ¿no? O sea, de decir, oye, me están pidiendo dinero y en efectivo y me están extorsionando y no sé qué. Lo escucha un chofer, como, o sea, hay testigos, etcétera, y yo los narro. Entonces, pues de ahí resulta que cuando Ciro lo comenta y dice, no, pero es que, ¿sabes qué? No hay nombre, sino le dije, bueno, yo no voy a dar el nombre de mi fuente. De tu fuente, claro. Imagínate, en un caso así, lo que le puede pasar. O sea, como periodista, la regla número 1 de nosotros es la protección de las fuentes. Claro, claro. Y te voy a decir una cosa, que en 2020 la propia Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de ley al Congreso capitalino donde habla precisamente del derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes. Entonces, ¿cómo se atreven a estarme cuestionando el nombre de la fuente cuando vivimos en un gobierno de miedo? Cuando sabemos que Ernestina Godoy nada más está viendo a quién lleva a la cárcel porque habló mal de la señora, habló mal de ella, habló mal del presidente. Entonces, claro que yo voy a proteger mis fuentes. Pero también quiero decirles que si no tengo un video de Andrés donde se vea que está extorsionando al señor, sí tengo documentos de que después de ese hecho,
pues los hermanos Pasquel se vieron súper beneficiados, ¿no? Ya les llovieron contratos por todos lados y ahorita, déjame decirte que me está llegando información, nada más le voy a decir ahí para que el señor, porque me dijo que yo le estaba dañando moralmente su prestigio, y entonces le digo, a ver, espérame, yo no, o sea, el FBI fue quien dijo que tú eras un lavador de dinero, yo estoy diciendo que tú eres una víctima, ¿no? Claro. Entonces, pero yo hubiera esperado que cuando tú hablas de que tal persona extorsionó, bueno, pues quien te tiene que desmentir es el extorsionador, no la víctima, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que el gobierno de Estados Unidos le anuncia al presidente, oye, estoy investigando a estos personajes por lavado de dinero, nosotros como mexicanos que esperamos que el gobierno de este país haga lo mismo y que investigue a los que les están diciendo, oye, aguas, porque estos señores son presuntos delincuentes. Dime si hicieron algo. Nada, les dieron contratos. Entonces, ese capítulo ahí está para que lo vean, pero te digo, por ahí anda información de Chiapas y estos señores Pasquel, ya saben que Chiapas tienen muchas cositas escondidas. Bueno, pues de ahí vino el dinero para Pío y para Martín, bueno, de los sobres amarillos. Te voy a decir, Rolando, que en esa casa donde sucedió ese hecho, es el centro de operaciones del Verde. Y ahí los Pasquel son operadores de ellos. Incluso Gerardo Pasquel fue diputado local por el Verde. Pero ahí llegó Manuel Velasco, o sea, los grandes del Verde ahí estaban. Y ahí tenía su oficina David León. Ya. Entonces, ahí está la bulla, ahí está la liga. Claro, entonces David León ahí tenía los videos de los hermanos del presidente cuando recibieron dinero. Fíjate, o sea, entre ellos se traicionan, ¿no? O sea, claro, por eso los grabó, porque ya sabía que eran unos traidores. Lo mismo Peña Nieto. Vamos a un corte, Elenita, y volvemos de volada. No se vayan, esto está mejor que gorda de camión. Viene, pero lo bueno. Está cachetona la cosa. Oye, Elenita, pues, ¿qué hay de cierto? Y no sé si tú lo mencionas en tu libro, de los gastos excesivos de Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama, investigadora, científica, no científica, que es una ignorantaza, que se le metió a López Obrador estando casado con Rocío Beltrán. Bueno. Y que tú lo platicaste en El Rey del Cash, que se le metió hasta el cansancio, ahí en el antiguo palacio del ayuntamiento, que se decía que era un secreto a voces, que era su amante, que bueno, no, eso al final es secundario. Ver, no es ataque de género, de ninguna manera. O sea, no. Están en el poder, también tienen que ser investigadas. No se trata de que porque seas mujer, oye, te van a pasar todo. No. Eres figura pública y tienes que rendir cuentas. Y bueno, sí traigo algo de Beatriz ahí, de cómo ella se ha hecho de bienes, etcétera, pero también se ha hecho del Archivo General de la Nación, que eso es muy, muy importante porque pues ha metido mano ahí. Imagínense en el Archivo General de la Nación lo que está haciendo esta mujer, pero también hago un recuerdo de que cuando entra como presidente este señor, a ella la nombran presidenta honoraria de los libros y de la literatura y de no sé cuántas cosas más, ¿no? Y durante 2 años le dieron un presupuesto de 30 y tantos millones de pesos y no hizo nada, Rolando. ¿Dónde está ese dinero? También que diga, ¿dónde está ese dinero? O sea, porque verdaderamente la familia presidencial es sumamente corrupta. O sea, México es el negocio redondo de esta familia. Así. O sea, los hijos, la esposa, la nuera, la suegra, toda la familia política. No llegó a gobernar, Elenita, llegó a vengarse de los 18 años que no pudo llegar y que se le fue el tren en el billete, porque como tú lo dijiste, el amor de López Obrador es el dinero y el poder. Por eso
me preocupa la próxima elección del 2024, porque si bien es cierto, Xochitl Gálvez puede dar la sorpresa y ganar, si es una elección muy cerrada, López Obrador jamás ha reconocido una derrota y puede haber un fraude electoral escandaloso del mismo que se quejó de Calderón y que puede llegarse a dar, y eso es lo preocupante. Pero nos estamos platicando de la primera dama, pero esto es muy apasionante y va uno de un tema a otro, sí, pero pues, síguenos platicando, Elenita. Bueno, ya casi te conté todo el libro, ya, o sea, yo... No, pues nosotros... Oye, a mí me gustaría, Elenita... Pero, a ver, Elenita, pero no a detalle, ¿eh? La gente lo debe de comprar. Compren el libro de Elenita Chávez, no fomenten la piratería. Y si quieren, bueno, pues ahí Elenita siempre va a estar abierta a su información que ustedes tengan. Claro. Y nos va a sorprender con más revelaciones posteriormente, seguramente, ¿no? Las veces que me inviten y que haya dudas del público, de sus seguidores, yo con todo gusto les voy a contestar todo, con la verdad, con todo lo que estas personas que se me acercaron me han dicho. Incluso, bueno, pues también el día que haga la presentación en la Ciudad de México, todos están cordialmente invitados, ya les diré cuándo. Y bueno, pues este libro, simplemente les digo, Darío, Rolando, que es un libro que pesa en corrupción. Pesa en corrupción. Darío, ¿ibas a preguntarle algo a Elenita? Sí, solamente para ir cerrando, Elenita, porque obviamente necesitamos que todo el mundo lea el libro, es, ¿qué haces con la censura? Porque me imagino que a raíz de los ataques, del activismo, de la actividad que tienes, que de verdad es algo muy bueno para México, que los ciudadanos hablen, levanten la voz, que no se instale un totalitarismo, una política del miedo y la venganza, y tú llevas una voz muy importante ahora, Elena. Entonces, ¿qué hacer con la censura? ¿Qué estás viviendo en ese territorio? Pues mira, yo la verdad es que comprendo lo que está sucediendo en este momento. Sacar un libro en año electoral era complicado porque, como les decía yo al principio, bueno, la señora Sheinbaum y rescata a Julio Scherer García, que ustedes saben que tiene que ver con medios, y bueno, pues ahora hay promesas de concesiones, de radio, de tele, de publicidad, y bueno, todo eso obviamente cierra los espacios para las personas que hacemos libros, que escribimos libros que además resultan sumamente incómodos para el sistema, ¿no? Pero yo me siento afortunada porque a pesar de no tener el apoyo de los medios, lo tuve y se los agradezco infinitamente cuando salió El Rey del Cash, y yo a los colegas periodistas los voy a respetar siempre y van a tener mi agradecimiento porque me arroparon en aquel momento. Ahora es otra circunstancia, pero también sé que me sé mover, o sea, las puertas no se cierran. Estoy con ustedes, que me las están abriendo, ¿no? Para hablar de este tema. Y así he recorrido muchas partes, el libro se ha manejado mucho a través de las redes, que ahora sí, benditas redes sociales. Y entonces, pues X, que es una plataforma muy política, ha sido un libro que se ha movido mucho, y bueno, pues estoy yendo a donde me invitan. Qué bueno. Y quiero decirles que este fin de semana voy a estar en Guadalajara, me voy a la Feria del Libro, voy a estar en la inauguración a las 8 de la noche para los que nos ven en Guadalajara y quieran ir a mi presentación, pues allá los espero con mucho gusto y seguimos platicando. Entonces, pues posteriormente estaré en Monterrey, se me están abriendo las puertas. Bueno. Realmente creo que quienes hacen mal en este país o quienes hacen mal en el mundo, el karma siempre los alcanza. Y quienes de alguna u otra manera tratamos de ir por el camino correcto, como es mi caso, a mí, miren, tengo la protección de Dios y vivo bien, me siento plena porque estoy haciendo lo que me gusta, a pesar de los riesgos, de todo esto.
de la persecución que puede haber en tu contra, de que intenten hacerte a lo mejor perder tu libertad o a lo mejor la vida, no sé. Pero yo confío en que yo tengo una protección grande y además estoy muy visible por los mexicanos y eso me ha ayudado. Perfecto, Elenita. Muy bien. Vamos un corte rapidísimo y ya cerramos casi el programa, casi. Ya sé que nos has platicado del libro, pero la verdad es que nos tienes boquiabiertos, Elenita. Esto está que arde, que echa humo. No se vayan. A ver, Elenita, ya para ahora sí que cerrar con broche de oro. Sabemos que López Obrador tiene un narcoestado, no por algo ha ido 7 veces a Badiraguato, Sinaloa, la cuna del narcotráfico mexicano. El otro día veía en Atypical TV a Beatriz Pajés decir de un hotel que lo tenían cerrado y que toda la vida habían entrado los reporteros y que parece que se había reunido con narcotraficantes y que le habían dado las bolsas de dinero. Sabemos que es un narcoestado, un narcogobierno. Pero tú abordas un poco del crimen organizado, no tan a profundidad, pero bueno, ¿tienes alguna idea ahí? Bueno, Sergio Carmona Angulo, el rey del huachicol, también se dice que lavaba dinero de narcotraficantes. Ajá. Y que también le dio, bueno, las camionetas machuchonas a Mario Delgado, los helicópteros, los jets privados, y luego lo mataron en San Pedro Garza García y ni pío dijeron estos sinvergüenzas. Pero, ¿qué nos puedes decir del crimen organizado en tu libro, Elenita? No, yo, excepto el capítulo de Carmona y Mario Delgado, yo no meto nada de crimen organizado. Como yo les decía al principio, ese tema yo se lo dejo a Anabel Hernández. No, que además ella sí se juega el pellejo, ¿no? Se lo ha jugado. Oye, un poco como Lidia Cacho se me figura también, no, muy perseguida. Imagínate yo, o sea, ¿a quién tengo enfrente? ¿Al presidente? Sí. No, bueno, tú te juegas también el pellejo a la potencia, pero me refiero con los narcos ella. No, yo en cuestión de narcos no me meto, la verdad es que sí me buscaron, sí me llegó información y yo preferí abstenerme de escribir algo. Pero venían cosas muy sombrías, muy graves, ¿no? Pues venían algunas cuestiones que tenían que ver con Omar Harfuch, que la verdad no quise tocarlos. Ahí viene un capítulo que es importante también, de su paso por la policía capitalina de Omar Harfuch, de lo que está haciendo con los policías y algo que es totalmente injusto y que además ahí tengo dos personas también de carne y hueso que están dando su testimonio de lo que está pasando en la policía, nada más preventiva, y reclusorios, pero falta policía auxiliar y la bancaria. ¿Y qué hizo Omar cuando estuvo como jefe policíaco? Pues dejó una escuela de corrupción, les está sacando, los policías tienen que entregar dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum, y entonces como en todo. Eso los obliga a ir y extorsionar a los ciudadanos también. Y entonces los agarran de brigadistas y nos dejan vulnerables ante la delincuencia. O sea, es un capítulo fuerte. Miren, les voy a platicar de ese capítulo algo. Un jefe de unidad del sector Clavería Anubis creó un concepto que se llama los podridos. ¿Lo han escuchado? Pues yo ando por estos rumbos, por Clavería, pero creo que sí. Pues aguas, querido Rolando, porque te voy a decir una cosa. Si un día te sientas en una banca y te quedas dormido, pueden creer que eres un podrido y chiquito vas a ir a parar a la cárcel. Resulta que para que estas personas, Omar Harfuch, los mandos, cuando pasa alguna situación grave de algún homicidio o algún secuestro o alguna cosa, ellos tienen que fabricar un culpable y entregar entregar a la opinión pública, oye, ¿sabes qué? Agarramos a la persona que hizo tal, que fue el culpable de tal. Pues, ¿sabes qué? Que esos son los indigentes.
son los podridos. Entonces, van por ellos, les quitan la ropa que traen, les ponen una mejor y les dicen, este fue el que mató a tal persona, este fue el que secuestró, este fue el que violó. Y como son indefensos, no tienen para pagar un abogado, pues lo refunden y ya agarraron a su culpable. Claro, a la cárcel. Entonces, hay incluso una, ahí yo escribo una llamada telefónica de un mando que le pide al policía, tráeme un podrido, rapidito, necesito. Entonces, pues mira, el peligro, te digo, de que nos quedemos en una banca dormidos, de que tu hijo o tu hija, hablo, ¿no? Por general, salga de la fiesta y a lo mejor viene un poco con alguna copa de más y se siente, y ¿sabes qué? Lo agarran y se lo llevan, es peligrosísimo. Bueno, también en este sentido, todas esas puestas a disposición, cuando ha habido cuando había homicidios, como de este empresario de Polanco que encontraron allá en el Estado de México, ¿se acuerdan? Sí, bueno, sí. Pues para bajarle los índices delictivos a Claudia Sheinbaum, eso hacía Omar Harfuch. Sí. Agarraba a los muertos y los tiraba en Morelos o los tiraba en el Estado de México. Eso es lo que hacen. Imagina, es un capítulo muy fuerte y ahí hay dos personas que hablan de la corrupción que hay en la policía. Yo he pedido a todas las personas que a estos policías los arropen porque están arriesgando su vida. O sea, imagínense, o sea, de por sí ganan poquito y todavía tienen el valor de hablar. ¿Qué les pueden hacer? O sea, entonces hay que cuidar a esas personas porque están dando la cara, están tratando de limpiar a la policía y no podemos generalizar de decir que todos los policías son malos. Hay gente honesta que no se quiere prestar a la corrupción. Entonces también es un capítulo fuerte. Omar, mira, Omar ya hizo lo suyo, ya hizo el teatrito. Pero quiere ser jefe de la Secretaría de Seguridad Pública si gana la Sheinbaum, ¿eh? O sea, ya te voy a decir una cosa, que al Senado por parte de Morena van a mandar puros narcotraficantes, man. Eso es todos los que se están apuntando para el Senado por vía plurinominal de Morena son narcotraficantes, ¿eh? Los hechos ahí lo demuestran. Digo, Erasmo González, que es diputado federal ahorita y que tiene que ver con el caso de Carmona, también ya va de senador, y Harfuch va de senador, y quizá, como dices tú, si esta señora gane, esperemos que no, y que todos salgamos a votar masivamente, todos. O sea, yo sí pienso que no son invencibles, y que los mexicanos, si nos organizamos y dejamos a un lado el miedo, vamos a ir a las urnas a votar de manera masiva para que no pase lo que estaban diciendo, de que sea una elección cerrada y este señor no la desconozca. Tenemos que salir todas y todos a defender a nuestro país. Aquí vivimos y tenemos que cambiarle el rumbo a esta nación. Si se las dejamos, vamos a estar peor de lo que ya estamos y van a terminar por destruir lo que le faltó a este señor. Entonces, pues yo cierro con eso, chicos. Sí, estamos pero metidísimos en eso y hay que difundir, y como tú dices, ya los que son fanáticos de la secta son fanáticos, son muy difíciles de convencer. El otro día me peleé en un pequeño súper llamado 3B a un viejito que necio, que no había contraído deuda. Bueno, sí contrajo deuda. Le demostré en el Banco Mundial, a ver, aquí está. No contrajo deuda. Y así hay muchos fanáticos, a la cual le mando un saludo a Chabelita, la del Oxxo, que hoy me refutaba que no, que ningún presidente había tenido pandemia, que es un gran presidente. Le digo, Chabelita, si antes de la pandemia no crecimos nada. Hay un dato que quiero recordar, Elenita, que leí por ahí un Twitter tuyo, que decía que Omar García Harfuch, además, bueno, es hijo de María Sortel, la cantante, resulta que su abuelo era Marcelino García Barragán, el general que fue secretario de la Defensa, y su padre era Javier García Paniagua, que fue el director de
pues nada más y nada menos que de la policía de la Dirección Federal de Seguridad que creó Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación. Y había un capítulo en tu libro donde se le da un arma, más bien Marcelino García Barragán, a un entenado, a alguien que agarraron ahí, dijo, bueno, ¿quién lo ejecuta? Y que Omar García Harfuch dijo, yo. No fue Marcelino, fue Javier, su papá. Ah, Javier, su papá. Su papá, Ajá. Paniagua, que bueno, todo, hasta los presidentes le iban a rendir cuentas a este hombre. Imagínate el poder que tenía, ¿no? Entonces, pues, quiso ser presidente y no pudo, pero aún así tenía un poder tremendo. Entonces, sí, digo, ese hecho yo lo subí ese tweet o ese X porque la fuente que nos lo contó, muy cercana a Harfuch, y fue de decir este señor que le gustaba además unir a la familia en torno a él, hablarle a los sobrinos, y Omar era el más chico. Entonces tenía un señor ahí, un trabajador, y entonces les dijo con pistola en mano, ¿quién de ustedes mata a este cabrón? Y entonces pues los sobrinos se quedaron así espantados, ¿no? Y el único que respondió fue Omar, y le dijo, yo, papá. Y ese fue el X que yo subí, y bueno, ya te imaginarás cómo se movió, ¿no? Pero mira, silencio total. Y yo también yo quiero cerrar este diálogo con ustedes, que ha sido muy padre, diciendo que a veces el silencio tampoco es bueno. El silencio puede traer muchas cosas detrás y peligrosas. Entonces, el que ellos ante este libro guarden silencio es o aceptan, como dice el dicho, el que calla otorga, o están tramando algo. Entonces, yo siempre digo que si a mí me llegara a suceder algún accidente, alguna cosa, ya saben quién es. El presidente, Claudia, Harfuch, Ernestina Godoy, que son las que yo acusaría de si a mí me pasa algo. Cuentas con nosotros, Elenita, defendemos a la nación, a la patria con la vida, como tú, y primero Dios, esperemos que Cristo Redentor, que es a quien te encomiendas, te va a proteger, te va a cuidar como todos nosotros. La verdad que es una labor muy complicada, y hay una fiscalía, la Fiscalía General de la República, de protección a periodistas. Héctor de Mauleón tiene un guarura que le asignaron ahí, y que alguna vez lo quisieron matar, porque ya ves que él habla de narco muy fuerte, es un periodista muy destacado, también al igual que tú y todos los que has mencionado, Anabel Hernández, Lidia Cacho, que meten en temas muy escabrosos. Y bueno, ahí lo cuidan, pero aquí es que te cuide el enemigo, ¿no? Y no sabes hacia dónde vas. Yo te voy a decir una cosa, Rolando, y yo se lo dije, se los digo seguido a compañeros. Mi vida, yo no la pongo en manos de las autoridades, ni siquiera de esa comisión especial de periodistas o como se llame. Jamás, porque como bien dices tú, son los enemigos, son los que te pueden hacer daño. Yo mi vida la pongo en manos de Dios, y la pongo en manos de los mexicanos, que para que me tengan visible, y eso me protege. Mientras sepan dónde ando, qué estoy haciendo, eso puede detener que a mí me hagan algo. Muy bien. Definitivamente, Elenita. Pues vamos a cerrar el programa, querido Darío, porque ya nos dijo todo el librazo. ¡Qué librazo! Ya tengo ganas de tenerlo en mis manos. El otro día pregunté en Sambors, me dijeron, ya casi nos llega, véngase tal día, pero no ha llegado. Pero espero que ya pronto lo tengamos en las manos. Oye, así, porque acuérdate que nos vamos a ver en la presentación los dos, O Claro, sea, Claro, cuentas con nosotros. Nos das lugar VIP de RIT TV. Sí, no, esa presentación va a estar fuera de lo común, se los prometo. Me parece muy bien. Encantados, Elenita. Pues yo, encantado, Elenita, y nada más que felicitarte por ese valor, por no quedarte callada. Es una enorme responsabilidad. Yo también creo, como tú lo dices, que nuestra vida depende de Dios primero antes que nadie, y que la gente que busca la verdad y tiene valor
para hacerlo, le va muy bien, porque se está consciente, se está bien con uno mismo y con la sociedad, y es un valor increíble, no se paga con nada. Así que felicidades por ser esa mujer valiente, esa mujer mexicana valiente. Necesitamos muchas como tú, estamos ciudadanos comprometidos como tú, y ese es un llamado a sacudir nuestras conciencias lo que haces. Así que muy agradecido, de verdad, con el corazón. Muchas gracias, Elena. No, al contrario, Darío, me dio mucho gusto conocerte. Espero que lo hagamos en persona. Y bueno, pues a Rolando, mi cuate, ¿verdad? Mandarles a los dos un abrazo y pues nos vemos pronto, en la presentación. Primero Dios, Elenita. Y nada más cerrar que hay una frase del Maquio Cloutier que me encanta. Bueno, tiene muchas frases. Era un hombre muy valiente, muy echado para adelante. Y mira, mira lo que le pasó. Sí, bueno, hubo un accidente ahí dudoso, que seguramente se lo echaron, pero él decía, no me echo para atrás ni para tomar vuelo. Y decía algo muy importante, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Entonces, hay que seguir luchando, hay que seguir hacia adelante. Lo que decía Amado Nervo también es muy cierto, que más vale un brindis que el humo de 100 batallas. Eso es muy importante. Y decía, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Creo que tu labor periodística es maravillosa. Has hecho un revuelto, nos has abierto los ojos a muchos mexicanos. Gracias a ti yo he tenido muchos videos virales en TikTok porque he denunciado muchas cosas que salieron en el Rey del Cash, y que espero hacer lo mismo con el Gran Corruptor. Ahorita ya tomé nota de muchos, vamos a empezar a hacer unos videos, ahí difundir. Obviamente siempre pongo la referencia, obviamente la fuente, dándote el crédito como debe ser. Rolando, hay que hacerle justicia a los adultos mayores, amigo. No se te olvide. Eso es muy importante, porque se robaron 1 millón de adultos mayores que no están, 42 mil millones de pesos nada más un semestre. Es un escándalo. 3 veces Segalmex. Muchos hablan de que el escándalo del sexenio es Segalmex, y que sale a decir López Obrador. No, es que unos turistas malvados engatusaron a Ignacio Valle. Lo quita y lo manda al INAFET, al Instituto Nacional de Federalismo, ¿no? Como premio de consolación. Vaya, no es que lo hayan engatusado, lo que pasa es que los cacharon, y la máxima es, si te cachan te echan la culpa, pero ahora López Obrador pues lo mandó al INAFET como premio de consolación, lo tuvo que quitar, y muchos dicen que Segalmex es el escándalo de mayor corrupción del sexenio. No. Pero no, ya vimos que es el bienestar con esta ladrona bandida de Taijada, Ariadna Montiel Reyes, que bueno, mira, le gusta la uña. Yo sé de unos trabajadores que tengo pendiente de entrevistar de RTP y del Metro, lo que me han hablado de ella, que no tienes idea. Una ladrona cuando estuvo en RTP, que era su caja chica, RTP, para mandar dinero a las campañas. No, pues olvídate. Bueno, ya te dije sus instintos, cómo son. Pero bueno, no, sí, no, terrible. Pues, Elenita, ha sido un gusto, un placer tenerte en tu programa Contrarreloj. Ya sabes que eres bienvenida, cuentas con nuestro apoyo. Aquí sí te damos que te explayes, que hables lo que tengas que hablar. Aquí es un medio de, hoy así como tú lo dijiste, benditas redes sociales, en una televisión en YouTube, que déjame decirte con mucho orgullo que solamente Latinus y Chumel Torres nos rebasan, porque nosotros somos más vistos inclusive que el propio Atypical TV, al menos el año pasado así era, ¿no? Ay, wow. Entonces, bueno, no el programa, el canal en sí, pero bueno, va inmerso el programa, ¿no? Claro está. Y de verdad que parecía película de terror, de suspenso, de acción. Nos tenías así con la boca boquiabierta a mí y a Darío. ¿Qué más, Elenita? ¿Qué más? Dinos. O sea, la cosa se puso cachetona, grave, de veras muy complicada. Estos no tienen llenadera, son unos cínicos, hipócritas, sinvergüenzas. Pero mira, como muchos me decían, el PRIAN robó más, papacito. Con el PRIAN había institucionalidad, teníamos seguro popular, estancias infantiles, había instituciones en marcha y robustas. Con estos sinvergüenzas son 3 veces más ladrones que el PRIAN, pero además no tienen oficio ni saben gobernar. Es decir, están destruyendo al país a propósito, porque al destruirlo y al no haber instituciones y robarse el dinero del Fonden, de los 109 fideicomisos y de todo lo demás, lo único que están provocando es pobreza.
Es la fábrica de pobres de López Obrador. Así López es. Obrador genera 2 millones de nuevos pobres al año. Ha incrementado la pobreza extrema casi 20%, la pobreza laboral 53%. A las pymes, en la pandemia y después de la pandemia, cerraron 8 millones de pymes. Entonces, las pymes mantienen en este país. Las pequeñas y medianas empresas representan el Producto Interno Bruto del 52%. Y bueno, no las apoya porque eso genera pobreza. Es su estado ideal, la pobreza, porque más pobreza, más control. Elenita, ha sido un gustazo. No sé si quieras decir unas últimas palabras. Nada, agradecerles a los dos, a Darío, a ti, el permitirme platicar con ustedes y dirigirme a todos los que los ven. Y bueno, pues decirles que en nuestras manos, con nuestro voto, está el cambio de este país, el rumbo, ¿no? Hay que darle un mejor destino. No se lo... Vamos a sacar a los abstencionistas a votar, que es lo más importante. Así es. Este fue un episodio de entrevistas especiales de RIT TV de Contrarreloj. Agradecemos a Miguel Quintana el Trono, nuestro productor, la oportunidad de estar aquí. Un fuerte abrazo a Yedith, Alma Lilia, a todos los que colaboran en RIT TV, por supuesto que a mi estimadísimo y nunca bien ponderado Rocco. Y ya vieron a Elenita Chávez, de verdad que la cosa está que arde. Nos vemos en la siguiente entrevista. Claro. Sintonícenos sí, todos los martes a las 7 de la noche en Contrarreloj. Gracias, querida Elenita. Y nos vemos pronto. Adiós, Darío. Adiós, Darío. Ahora sí que, así. Así. Suerte.